En esta oportunidad, el grupo 5 del curso de Historia del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú hablaremos del sistema de vida pre-Inca. Los integrantes son Monsalve Asenjo Jennifer Mariela, Salazar González Eliana Rosell, Vázquez de la Cruz Briselina, Valverde Vela Vilma Lucía, Terrones Sánchez Ana Isabel y quien le habla Alfaro Malca Michelle Alexandra. En el sumario abordaremos los siguientes temas: el sistema de vida pre-Inca, culturas pre-incas, y entre ellas encontraremos la cultura Vicús, la cultura Nazca, la cultura Muchica, la cultura Sicán o Lambayeque, la cultura Chavín, la cultura Paracas, el sistema de vida pre-inca, organización social, la mujer en la sociedad incaica, la arquitectura, las conclusiones y por último la bibliografía. Ahora daré una breve introducción sobre el tema. Nosotros nos preguntamos qué era de nosotros antes de nuestra existencia. Pues bueno, en 1532 después de Cristo entraron en el imperio más grande jamás establecido en la antigua América. A principios del siglo XV, los incas habían empezado a ampliar su imperio más allá de su corazón, en las alturas de la Sierra Central del Perú. A pesar de que las culturas andinas carecían de escritura, los españoles dejaron escritos acerca de las costumbres de los incas, así como de sus logros observados mientras estaban en el apogeo de su poder. Los incas habían logrado hazañas increíbles durante su relativamente corto tiempo de imperio. Se hicieron famosos por sus trabajos en piedra, producción agrícola y organización política, y sobre todo por su sistema de carreteras, siendo una de las más extensas construidas en el mundo antiguo. Los incas habían construido más de centenar de centros ceremoniales en los picos de muchas de las montañas más altas de los Andes. Descubrimientos espectaculares de momias perfectamente preservadas y otros artefactos que han sido realizados en algunos de estos sitios en las alturas de las montañas. El imperio de los incas surgió como consecuencia de los acontecimientos culturales que se habían desarrollado en los últimos 2 milenios en medio de carencias y costumbres compartidas en todos los Andes. Entre las culturas que se destacaban, especialmente durante el periodo preincaico, están las de las culturas Chavín, Nazca y Tiahuanaco. Esto se debe en parte a los restos arqueológicos que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Todas estas tres culturas han tenido sitios religiosos que han sido considerados entre los más grandes misterios de la arqueología sudamericana. El sistema de vida preinca. Las culturas preincaicas fueron las civilizaciones que se desarrollaron a lo largo de más de 5.000 años en el antiguo Perú, antes de la civilización inca, en la costa y sierra del Perú. Los primeros pobladores de los Andes pasaron por un largo proceso de adaptación y comprensión del espacio en el que vivían. Uno de los más importantes fue la domesticación de plantas y animales. Al principio recolectaron todas las frutas que pudieron encontrar, pero con el tiempo practicaron la recolección selectiva. Alrededor de 11.000 años antes de Cristo, hubo un aumento de la temperatura en el planeta. Esto es favorable para la sierra, ya que hace menos frío y las lluvias son más intensas y frecuentes a lo largo de la sierra. Esto promueve la reproducción y domesticación de plantas. Además, las lluvias han permitido que los ríos en las vertientes del Pacífico y la circulación de las aguas superficiales en la costa se formaron lagunas y lagunas. Aumentó el caudal de agua subterránea y arroyos, por lo que se formó un oasis, creando condiciones favorables para la horticultura. En cuanto a la pesca, primero pescaron a mano, luego fueron capturados con lanzas, como hicieron los pobladores de Paiján. Más tarde la gente hizo anzuelos con espinas de cactus y finalmente, después de unos años, se creó la red. Varias culturas preincaicas fueron parte del proceso cultural del que nació el Estado Inca, en la tradición del Perú. Otros han tenido solo contactos esporádicos o una breve influencia sobre las culturas del antiguo Perú. La investigación arqueológica precolombina sobre las Américas ha identificado el núcleo de los procesos culturales más complejos en Mesoamérica y los Andes centrales.
Aquí la ciudad y el Estado son las manifestaciones culturales y políticas más exitosas de su desarrollo. Las culturas preincas son civilizaciones que se desarrollaron en el Perú antiguo, antes de la civilización incaica en diversas regiones del área costeña y andina del Perú. Entre ellas tenemos la cultura vicus. Se situó en el antiguo Horizonte y el antiguo periodo intermedio, es decir, mediados del 500 a.C. y 500 años después de Cristo. Fue una cultura con muchas expresiones culturales que aportaron a otras culturas y de las que también se beneficiaron de los conocimientos adquiridos. La más importante es la alfarería y metalurgia, que puedes ver en exhibición en los museos del Perú. Continuamos con la cultura nazca. Se desarrolló en el Valle de Río Grande en la provincia de Nazca, actual departamento de Ica. En su momento de mayor florecimiento, se extendió desde Chincha, al norte, hasta el Valle de Acari por el sur, en la provincia de Carabelí, Arequipa. Esta cultura fue descubierta por Max Uhle en 1901. Cronológicamente se ubica en el periodo intermedio temprano entre el año 10 a.C. hasta los años 700 después de Cristo. La cultura mochica fue una civilización antigua del Perú que se desarrolló en el norte de este país entre los años 100 y 800 después de Cristo. Se ubicaron en el valle del río Moche, a lo largo de la costa entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, y se caracterizaron por sus cerámicas que se consideraron las mejores del Perú. La cultura sicán o lambayeque se manifestó entre los siglos 8 y 14 después de Cristo. Ocupó el territorio que hoy le corresponde al departamento de Lambayeque, llegando a extenderse por casi toda la actual costa peruana en su periodo de mayor apogeo. Esta cultura se formó a partir de la decadencia de la cultura mochica, asimilando gran parte del conocimiento y tradiciones culturales de estos. La cultura chavín tuvo una gran expresión artística representada en las culturas de su templo. Las más relevantes fueron las cabezas clavas y el lanzón monolítico. El sitio arqueológico de la cultura chavín debe su nombre a la cultura que se desarrolló entre los años 1200 y 400 a.C. en este valle alto de los Andes peruanos. Este antiguo lugar de culto es uno de los primeros y más conocidos sitios precolombinos. Su aspecto es llamativo, con el complejo de terrazas y plazas, rodeadas por estructuras de piedras labrada y principalmente la ornamentación zoomórfica. Seguimos con la cultura Paracas. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocido por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo, con un amplio conocimiento de riesgo y gestión del agua. La mayor parte de nuestra información sobre la vida de los habitantes de la cultura Paracas proviene de las excavaciones en la necrópolis de Paracas. La cultura Paracas se extendió aproximadamente desde Cañete por el norte hasta Yauca por el sur, siendo su centro más importante de la ciudad de Ica. Es considerada por Julio Tello como la cultura matriz de la costa peruana. Fue una cultura puente entre Chavín y Tiahuanaco. Son los mejores cirujanos y textiles del Perú antiguo. Posee las momias mejores conservadas del mundo. Tenían creencias en el más allá y por ello momificaban a sus muertos. Sistema de vida de los incas. La civilización de los incas es el resultado de un largo proceso evolutivo que, habiéndose iniciado al menos 20.000 años antes en los Andes, viene a culminar muy poco antes de la llegada de los españoles. El imperio de los incas, en su momento de máxima expansión, comprendió desde la región sur de la actual República de Colombia hasta una zona media de Chile y desde la costa del Pacífico hasta el comienzo del bosque tropical amazónico, con una superficie total
de unos 900.000 kilómetros cuadrados. Se extendió 400.000 kilómetros de norte a sur. Gobernaba 12 millones de súbditos de 100 culturas distintas y que hablaban 20 lenguas. De la tradición oral conservada por los españoles se desprende una larga lista de reyes que son los siguientes: Manco Cápac, Sinchirroca, Loque Yupanqui, Mayra Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguar Huáscar, Viracocha Inca, Pachacútec Inca Yupanqui, Topa Inca Yupanqui, Huayna Cápac Huáscar, Atahualpa. Los primeros incas hasta el reinado de Roca deben ser considerados como soberanos semilegendarios, de los cuales sabemos más de las leyendas que por los acontecimientos probadamente históricos. En Manco Cápac está representado todo el pasado un tanto confuso de la raza inca. Él personifica la larga peregrinación de tribus agrícolas en busca de tierras de cultivo y por lo tanto es la unión entre la mitología y la historia. Inca Yupanqui, Pachacútec, durante los años de la conquista de la nación de los Chincha en la costa, inicios del siglo XV, construye varias obras militares, entre ellas Huaytara y Tambo Colorado, en el mismo valle del río Sanguinillo, pero más cerca de la costa. Su organización social. La unidad básica de toda la organización social incaica, incluso más que la familia, era el ayllu. A su vez, varios ayllus se unían formando una comunidad con un jefe llamado curaca, quien se encargaba de organizar las tareas agrícolas e incluso hacía de juez y consejero. En cada familia cada uno tenía una tarea determinada. Los niños ayudaban en los cultivos y cuidaban el ganado. Las niñas aprendían los trabajos de la casa como hilar y tejer. El ayllu real o panaca real, como se llama, está formado por todos los descendientes varones de un determinado inca, salvo el sucesor. La mujer en la sociedad incaica. La mujer dentro de la sociedad incaica tenía un trabajo específico, determinado a partir de una división sexual, dado una diferente importancia al hombre y a la mujer dentro de la sociedad. A pesar de todo, el hombre estaba considerado superior a la mujer, pues la mujer tenía un papel fundamental, se ocupaba de la casa, se dedicaba a tejer los vestidos de toda la familia, ayudaba en el campo, cuidaba de los hijos y se ocupaba de la comida y de preparar la chicha. Incluso intentaba no perder su tiempo. Arquitectura. Los incas se distinguieron por varias cosas, pero por lo más importante que se distinguió fue por sus construcciones urbanas y por sus exquisitos trabajos en piedra. El trazo de la ciudad era obra de los arquitectos profesionales que trabajaban a las órdenes de Pachacútec y sus sucesores, y tenían un carácter geométrico que correspondía al sentido matemático y numérico, ordenado y perfecto. Los incas conocieron la plomada, las reglas de cálculo de 2 piezas, palancas y elevadores de bronce y de madera, así como cinceles de bronce. Conclusiones. Preincaico o preinca es un adjetivo que se designa a todo ente aparecido en la antigüedad, antes de la aparición de la civilización inca. Se dice preincaico a todo aquello que proviene antes de la hegemonía de los incas. Ellos se organizaban en grupos familiares llamada ayllu, y los incas pertenecían a ella desde su nacimiento y no se podía cambiar por ningún motivo. La mujer inca era el símbolo de la fertilidad y su labor primordial era ocuparse de los labores del hogar. Y por último, la bibliografía.